Estoy aquí para hacerle un llamado al gobierno nacional que por favor nos ayude y a las diferentes entidades que nos puedan prestar sus ayudas, ya que sabemos o tenemos conocimiento de la pandemia que hay del COVID-19 y las precauciones que nos dicen es que nos lavemos las manos con mucha frecuencia. Pero ¿cómo hacemos eso si no tenemos ni agua? Padecemos de agua. Acá hay la necesidad más grande que hay es del agua. Ya. Y también no tenemos comida. No aquí únicamente en la ranchería de Caleros, no en las diferentes rancherías de la Alta Guajira. Aquí hay jagüeyes, pero los jagüeyes están secos a raíz de la sequía. Hace rato que no llueve. Estamos haciendo las casimbas, que son los pozos artesanales, y de ese pozo artesanal sale el agua, como ustedes lo verán acá. Este es el agua que sale del pozo artesanal, que no es apto para el consumo humano, pero por obligación nos toca consumirla, cocinarla, aunque sale un olor como a cobre, pero toca así. Y el llamado es que nos ayude, el llamado que le estamos haciendo al gobierno, que nos ayude, que nos tengan más en cuenta.